8 formas de detectar a los falsos maestros que están engañando a muchos hoy día. Así como los verdaderos profetas de Israel tuvieron que lidiar con los profetas de dioses extranjeros y los falsos profetas de entre la gente de la tierra, los apóstoles confrontaron las falsas enseñanzas dentro y fuera de la iglesia. Las epístolas del Nuevo Testamento ofrecen varias características de los falsos maestros y de aquellos susceptibles a sus enseñanzas. Y hoy las explicaremos. Solo quédese con nosotros hasta el final, apóyenos con un like, denle clic a seguir la página si no lo ha hecho para que reciba todos nuestros videos. Gracias por su tiempo. Iniciamos con la número 1. La enseñanza falsa se aprovecha de los espiritualmente inmaduros. Pablo expresa repetidamente su preocupación por las mentes de los creyentes que pueden ser desviados por creer en un Jesús diferente, un espíritu diferente y un evangelio diferente. 2 Corintios capítulo 11, versículos 3 al 4 dice así: Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, en otro lugar, afirma que los creyentes tendrán una verdadera unidad de la fe solo cuando no sean más niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia humana, por las artimañas engañosas. Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14. Número 2. La enseñanza falsa puede ser el producto de interpretaciones distorsionadas de las Escrituras por parte de aquellos que no están firmemente establecidos en la verdad. Algunos pervierten el significado de las Escrituras que son difíciles de entender, haciéndolo para su propia destrucción. 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. El énfasis que se hace aquí no está en un método particular de interpretación o la dificultad de los textos mismos, sino en el tipo de personas que distorsionan las Escrituras, personas ignorantes e inestables. La doctrina es importante, pero ¿cuándo es lo suficientemente importante para que los cristianos diverjan? Cuando la doctrina divide el pueblo de Dios, afirma la necesidad de la gracia en el desacuerdo y la unidad de la diversidad. Número 3. La enseñanza falsa surge de la ambición impía, la ignorancia y la presunción. Pablo advirtió a Timoteo acerca de los falsos maestros que se desviaron en vanas discusiones, anhelando ser maestros de la ley, sin entender ni lo que dicen ni aquello acerca de lo cual hablan con confianza. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Estos maestros tenían ambición, pero carecían de la comprensión adecuada de las cosas que enseñaban. En otra parte de la misma carta, Pablo advirtió: si alguno enseña doctrina diferente y no está de acuerdo con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y con la enseñanza que es conforme a la piedad, se envanece y no entiende nada. Tiene un anhelo malsano de controversias y pleitos de palabras. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 y 4. La ambición de poder también puede ser un ímpetu para la enseñanza falsa. Juan desafió a un falso maestro que se puso primero a sí mismo y negó la autoridad apostólica de la enseñanza de Juan, diciendo tonterías perversas contra él. Podemos encontrarlo en 1 Juan 9:10. Número 4. La enseñanza falsa a veces surge de un deseo de ganancia material. Esta tendencia es muy evidente en el mundo moderno, donde los teleevangelistas que sanan la fe y los predicadores de la prosperidad se aprovechan de los desfavorecidos para financiar sus estilos de vida extravagantes. Pero el mismo tipo de codicia motivó las profecías y enseñanzas falsas en la iglesia primitiva. 2 Pedro capítulo 2, versículo 3. Como Pablo defendió su apostolado de esta acusación, no somos, como tantos, vendedores ambulantes de la palabra de Dios, sino como hombres sinceros, como enviados por Dios. Delante de Dios hablamos en Cristo. 2 Corintios capítulo 2, versículo 17. El mismo tipo de encargo aparece en las epístolas pastorales. De estos vienen
Desacuerdo constante entre personas cuyas mentes están depravadas y privadas de la verdad, que imaginan que la piedad es un camino hacia la ganancia material, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 4 y 5. Número 5. La enseñanza falsa puede resultar y conducir a la sensibilidad inapropiada y la inmoralidad sexual. La fijación idólatra en el comportamiento inmoral puede producir enseñanzas falsas. Estos falsos maestros no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios apetitos o vientre. Romanos capítulo 16, versículo 18. Como observa Pedro, muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos será blasfemado el camino de la verdad. Segunda Pedro capítulo 2, versículo 2. La enseñanza arraigada en deseos inmorales produce un comportamiento inmoral. El Señor resucitado advierte a las iglesias de Pérgamo y a Tiatira acerca de las enseñanzas que llevan a sus siervos a la inmoralidad sexual. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. En una cultura occidental posterior a la revolución sexual, las personas aún siguen sus propios deseos pecaminosos. Podemos verlo en Judas capítulo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho y acumular para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Todavía motivan a muchos a negar la verdad bíblica sobre el diseño de Dios para el sexo y el matrimonio, y a justificar atrocidades como el aborto humano. Número 6. La enseñanza falsa a veces se atribuye al engaño demoníaco. Algunos que se apartan de la fe lo hacen porque prestan atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pablo advierte en contra de afirmar falsos apóstoles que son como Satanás, quien se disfraza de ángel de luz. 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 y 14. Pablo advierte a los cristianos de Galacia que no crean en ningún otro evangelio, incluso si un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado. Gálatas capítulo 1, versículo 8. No toda obra espiritual es de Dios. El espíritu del mensajero y el mensajero deben ser probados porque, como insiste Juan, los espíritus que no confiesan a Jesús no son de Dios. 1 Juan capítulo 3, versículo 4. No toda obra espiritual es de Dios. El espíritu del mensajero y el mensaje deben ser probados. Número 7. Los falsos maestros buscan dividir el cuerpo de Cristo. Pablo advirtió a la iglesia de Roma acerca de los que causan divisiones y ponen obstáculos a la doctrina que os han enseñado. Romanos capítulo 16, versículo 17. En su amonestación a Tito para que evite controversias necias y disputas acerca de la ley, Tito capítulo 3, versículo 9, Pablo comenta: en cuanto a una persona que provoca división, después de advertirle una vez y luego 2 veces, no tenga nada más que hacer con él, sabiendo que tal persona es perversa y pecadora, se condena a sí mismo. Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. Aquellos que causan división son mundanos, desprovistos del espíritu y persiguen sin descanso sus propias pasiones impías. Judas 18, 19. Número 8. La enseñanza falsa puede provenir de maestros apóstatas y desviados dentro de la iglesia. Falsos maestros de entre el pueblo introducen en secretos herejías destructoras. Segunda Pedro capítulo 2, versículo 1. Jesús advirtió acerca de los falsos profetas de entre la gente que por fuera vienen con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo capítulo 7, versículo 15. Pablo culpa del conflicto de Galacia a los falsos maestros que habían entrado encubiertamente a sus filas. Este asunto surgió porque algunos falsos hermanos se habían infiltrado en nuestras filas para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús para esclavizarnos. Gálatas capítulo 2. Algunos de los falsos maestros a los que se refieren las epístolas pastorales parecen ser antiguos colaboradores de Pablo. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 13 y 2 Timoteo capítulo 1 versículo 15, capítulo 2 y versículos 15-18. Juan declara que sus oponentes del anticristo, aquellos que niegan que Jesús es el Cristo, salieron de la comunión con las iglesias porque no pertenecían allí en primer lugar. 1 Juan capítulo 2 versículo 19. En resumen,
En los casos en que se niegan, rechazan o reemplazan asuntos teológicos de primera importancia, la doctrina divide al pueblo de Dios de aquellos que no lo son. Gracias por ver el video. Esperamos que hayan comprendido lo explicado. Les invitamos a regalarnos un like, compartir este contenido con todos sus conocidos, pulsar a seguir la página si no lo han hecho para que reciban todos nuestros videos, y les invitamos a acceder a nuestra página web noticiasdelfin.com y mantenerse al tanto de las últimas noticias internacionales a la luz de la profecía bíblica. Nos veremos en la próxima. Que Dios te bendiga.